Ucrania avanza de forma imparable hacia la victoria total en Crimea. Eso no lo decimos nosotros, lo dice Philip Ingram. Alguna vez fue un alto oficial en la inteligencia militar del Reino Unido. Ingram es un hombre que lo ha visto todo y tiene la MBE para probarlo, y acaba de dar una entrevista explosiva donde reveló algo clave. Algo tan grande está sucediendo en Crimea que Putin no puede detenerlo. La bola de nieve empezó a rodar cuesta abajo hace meses. Ahora se está transformando en una avalancha que va a derrusificar Crimea y liberar a la península del control de Putin. Nada de esto ha sucedido por casualidad. Una de las primeras cosas que Ingram dice en su entrevista es que lo que está ocurriendo en Crimea, desde la estrategia de aislamiento hasta la escasez desenfrenada de combustible y pasando por los ataques ucranianos que se están llevando a cabo en la península, todo fue planeado. Ucrania se preparó para esto y lo hizo atacando sin piedad los sistemas de defensa aérea en Crimea una y otra vez para crear rutas sobre el Mar Negro y la propia Crimea que permitieran sus ataques. Si vemos lo que pasó cuando Ucrania obtuvo por primera vez permiso para usar sus armas de mayor alcance, ¿qué hizo?, pregunta Ingram retóricamente. Comenzó a atacar las capacidades de defensa aérea rusas. Esos ataques han ocurrido en toda Crimea y en toda Rusia, ya que Ucrania ha desmantelado las defensas aéreas de manera sistemática y constante. Esta fue la primera fase del esfuerzo de liberación de Crimea y preparó el escenario para todo lo que ahora vemos en 2026. Vimos que estos ataques aumentaron considerablemente durante los 2 primeros meses del año. En enero y febrero, Ucrania llevó a cabo entre 20 y 25 ataques por mes contra activos de defensa aérea en Crimea, según informes de datos de ubicación y eventos de conflictos armados o ACLED. Sistemas, radares y depósitos enteros fueron destruidos bajo el fuego de drones ucranianos, abriendo el espacio aéreo para permitir todo lo que vino después. Ucrania no ha detenido la primera fase solo porque ya entró en la segunda, señala ACLED. Una se mezcla con la otra, ya que Ucrania sigue destruyendo las defensas aéreas que quedan en Crimea. Lo vimos el 1 de agosto, cuando la nueva voz de Ucrania informó que los ataques ucranianos habían provocado incendios en las defensas aéreas y en posiciones de guerra electrónica, o EW, en el principal puerto de Crimea, Sebastopol. Ese puerto, que era el hogar de la flota del Mar Negro antes de que los buques de guerra rusos tuvieran que alejarse lo más posible de Ucrania, se ha vuelto más fácil de atacar gracias a lo bien que Ucrania ejecutó la primera fase de su estrategia. En cuanto a que esa fase se mezclara con lo que vendría, es un concepto sencillo. La fase 2 es el aislamiento. Eso sigue en curso. Pero la victoria clave de Ucrania aquí es que el aislamiento impide que Rusia envíe más defensas aéreas a Crimea para reemplazar las que pierde. Eso hace que las defensas de Crimea sean limitadas y vulnerables. Cada radar, cada sistema y cada dispositivo de guerra electrónica que Ucrania destruye ahora acerca a Ucrania a su objetivo final de derrusificar toda la península. Al quitarle a Rusia la capacidad de protegerse, como dice Ingram, se abren oportunidades. Y vaya que Ucrania ha aprovechado las oportunidades que creó para sí misma. El aislamiento ha seguido a la destrucción de la defensa aérea. Ucrania ha combinado la interdicción de vehículos en los territorios ocupados, donde está destruyendo camiones de combustible y suministros que llevan mercancías a Crimea a través de los territorios ocupados, con más de 70 ataques contra barcos de la flota fantasma en el Mar Negro y el Mar de Azov solo en julio. Todo esto se suma a los ataques contra depósitos e instalaciones militares en la propia Crimea. La red logística que sostiene el control de Rusia sobre Crimea está siendo destrozada, volviéndola prácticamente inútil. Hay 2 elementos en esta estrategia. El aspecto militar es obviamente importante, y pronto explicaremos cuán importante se ha vuelto el debilitamiento del control de Putin sobre Crimea. Pero más allá de eso, señala Ingram, está el aspecto psicológico de lo que está ocurriendo en Crimea. Eso es más perjudicial para Putin que incluso la pérdida gradual de lo que se suponía que era un territorio estratégicamente importante. Y la razón de esto se reduce a una explicación simple. Crimea se suponía que debía ser un símbolo del poder ruso y un ejemplo de la mitología que Putin ha creado sobre la idea de que rusos y ucranianos son un solo pueblo. Todo eso se ha venido abajo. Ingram señala la campaña inicial de agresión en 2014, cuando Rusia anexó ilegalmente Crimea, como el punto de partida para el mito que Putin intentaba construir. Rusia tomó el control de Crimea casi sin derramamiento de sangre, señala Ingram, y eso fue vital para la mentalidad rusa que Putin quería crear en torno a la península. Por lo tanto, es central en la mentalidad rusa detrás de sus acciones contra Ucrania, dice Ingram sobre esa anexión. Ahí es donde todo comenzó. También tiene una importancia psicológica para Vladimir Putin y para su círculo cercano. Vladimir Putin tuvo su última luna de miel ahí. Él posee algunas propiedades frente al mar muy valiosas,
al igual que muchos de los oligarcas de su círculo cercano. Para Putin, esta idea de presentar Crimea como si siempre hubiera sido parte de Rusia es fundamental. Poco después de la anexión de la península, Putin voló y realizó una ostentosa peregrinación a lugares que él consideraba vitales para expandir sus mitos. Se colocaron coronas en un monumento soviético de la Segunda Guerra Mundial. Putin visitó una catedral asociada con el cristianismo ruso y se aseguró de ir a Sebastopol para realizar una inspección de la flota del Mar Negro que Rusia acababa de usurpar a Ucrania. Todo era para construir la imagen de Rusia como una gran potencia que daba la bienvenida a Ucrania de nuevo a su seno y que los ucranianos lo querían. La anexión fue prácticamente incruenta. Esa fue la gran victoria de Putin y es algo que ha utilizado para crear el mito de que rusos y ucranianos son un solo pueblo. Para Putin, Crimea podía usarse como un símbolo de unidad. Eso según Ingram, quien dice que también era compartida entre los ucranianos y los rusos, porque allí estaba el cuartel general de la flota del Mar Negro en Sebastopol. Por lo tanto, durante muchos años existió este símbolo de unidad entre Ucrania y Rusia. Putin reforzó esta afirmación de unidad en julio de 2021, solo unos meses antes de lanzar la invasión a gran escala, con un ensayo titulado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. En su extenso tratado, Putin afirmó que los rusos y los ucranianos siempre fueron uno solo, y que las fuerzas externas eran las culpables del muro que había surgido entre ambos. Divide y gobierna, como dice Putin, una estrategia con la que él está muy familiarizado. Rusos, ucranianos y bielorrusos son todos descendientes de la antigua Rus, declaró Putin. Eso, al parecer, es razón suficiente para que Rusia tome el control de Crimea y, en última instancia, de Ucrania, o, según la visión de Putin, para unirlos. Todo este contexto es importante para lo que está sucediendo en Crimea en este momento, porque la estrategia de aislamiento de Ucrania es un rechazo directo a este mito que creó Putin. Para que la afirmación de un solo pueblo sea cierta, los ucranianos tendrían que querer unirse a Rusia y convertirse en uno solo. No es así. La anexión incruenta de Crimea alimentó el mito de Putin, pero la destrucción y el dolor muy reales que hay en toda la península en este momento destruyen esa narrativa. No subestimen la importancia psicológica de lo que está haciendo Ucrania. Ucrania estima que al menos 850.000 rusos se han trasladado a Crimea desde la anexión de 2014, y muchos más además tratan la península como un destino vacacional. Todos fueron atraídos por la afirmación de unidad de Putin, solo para descubrir que cada dron o misil que Ucrania envía hace agujeros no solo en el equipo militar, sino también en la historia que tejió Putin. Los ucranianos no forman un solo pueblo con los rusos. Ese mensaje se está reforzando en la segunda fase de la operación de Ucrania. El colapso de este mito es clave para que Putin pierda el control de la península porque expone las mentiras que Putin ha contado para conservar el control de Crimea desde un principio. Pero más allá de la supuesta unidad, hay un aspecto psicológico más del control de Putin sobre Crimea que debemos considerar: el poder. La unidad no significa nada en comparación con las demostraciones de fuerza para Putin, y durante más de una década, Crimea ha sido la mejor demostración de la supuesta capacidad de Rusia para dominar Ucrania. El golpe de Estado sin derramamiento de sangre no se trató solo de unidad. Se trataba de mostrarle al mundo y al pueblo de Ucrania que Rusia debía ser temida. Ucrania no contraatacó porque tenía miedo de hacerlo. Sabía que Rusia avanzaría por el resto del país si lo hacía. Eso pudo haber sido cierto en 2014, cuando Ucrania no estaba preparada para defenderse de una invasión total. Pero en 2022 y en adelante, Ucrania ha arruinado esta afirmación rusa de invencibilidad. Cada misil que vuela o dron que ataca en Crimea ahora ofrece una contradicción visible entre las afirmaciones de fuerza de Putin y la realidad en la península. El folclore ruso está siendo destruido poco a poco por la campaña de aislamiento de Ucrania, junto con todo lo que le ha hecho a Crimea. Ingram señala lo que le pasó a la flota del Mar Negro, ya que alrededor del 30% de esa flota ha sido destruida y el resto se ha escondido. Él destaca los ataques de Ucrania al puente de Kerch, que es otro monumento al supuesto poder de Rusia, ya que conecta Crimea con el territorio continental ruso. Nada de esto se suponía que fuera posible. Rusia era demasiado fuerte, Ucrania era demasiado débil. Rusia quería presentar la anexión de Crimea como el punto de partida para la reunificación con Ucrania, un regreso a los días de gloria de Rusia. Lo que Ucrania ha hecho, especialmente en 2026, es darle un giro inesperado a la historia. El control de Putin sobre Crimea se está debilitando precisamente porque Ucrania ha tenido mucho éxito destruyendo las defensas aéreas de la península y aislándola de Rusia y de los territorios ocupados. Pero todo va más allá de eso. Más allá de los cuentos de hadas de Putin, Crimea también era un activo militar. Eso, junto con el mito, está siendo desmantelado en la marcha imparable de Ucrania hacia la victoria. Sin embargo, antes de profundizar más, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si estás obteniendo información del canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos diarios. En 2026 hay una gran diferencia entre lo que Crimea es y lo que se suponía que debía ser para Rusia, estratégicamente.
Crimea es un área muy grande, señala Ingram. Resultó ser relativamente segura donde Ucrania no tenía capacidad de alcance medio. Una base relativamente segura para tener almacenes logísticos, para tener bases de la Fuerza Aérea ahí y todo lo demás, para poder volar y apoyar lo que estaba ocurriendo en el este de Ucrania y apoyar a las tropas rusas allá. Ingram dice que Crimea esencialmente le proporcionó a Rusia una capacidad casi como la de un portaaviones porque Putin pensaba que Ucrania no podía atacar la península. El experto británico repite la palabra segura. Eso es lo que Putin pensaba que era Crimea, una base segura desde la cual realizar ataques y manejar la logística hacia el este de Ucrania. Todo eso ha cambiado, y es gracias a la brillante estrategia de aislamiento de Ucrania. Al aislarla, dice Ingram sobre la península de Crimea, lo que Ucrania está haciendo es detener la capacidad de Rusia para hacer eso. Ha detenido la capacidad de Rusia para usarla como un aeródromo o varios aeródromos, como bases logísticas, como bases de mando y control. La flota del Mar Negro ha sido expulsada. Y todo esto ha hecho que Putin esté muy preocupado por Crimea, porque no puede usar la península para lograr la supremacía militar que le ha prometido al pueblo ruso. Putin se ha visto obligado a observar cómo la estrategia de Ucrania para Crimea ha resultado ser mucho más amplia y mucho más efectiva de lo que él jamás pudo haber imaginado, cuando solo eran ataques ocasionales al puente de Kerch o ataques contra activos militares en el Mar Negro, pero no en Crimea misma. Putin podía manejar eso. Los ataques aislados no significan nada, argumentaría él. Pero ahora la estrategia de Ucrania lo abarca todo. Crimea es un objetivo habitual. Normalmente la atacan varias veces por semana. El Mar Negro está prácticamente controlado por Ucrania, y las arterias logísticas que fluían por los territorios ocupados hacia Crimea se han desmoronado, al igual que el control de Putin sobre Crimea. Rusia ha quedado expuesta estratégicamente por subestimar una vez más a Ucrania. La geografía que hizo que Crimea fuera tan valiosa para Rusia al inicio de la invasión se ha convertido en una desventaja. Esa capacidad de alcance medio de la que habla Ingram ya no es un problema. Ucrania tiene drones que pueden llegar a cualquier punto de Crimea. Tiene drones navales que pueden recorrer todo el Mar Negro y llegar hasta el Mar de Azov. La distancia ya no es un factor. La flota del Mar Negro lo aprendió desde el principio, y ahora el resto de Crimea está entendiendo el mensaje. Crimea no es segura, y eso significa que no puede usarse como la enorme base militar que Putin imaginó. Los ataques de Ucrania contra todo, desde puentes y enlaces ferroviarios hasta convoyes y depósitos de combustible, han arruinado Crimea como un activo estratégico para Putin. Ucrania está usando la fuerza para recuperar Crimea, pero lo está haciendo de una manera que nadie, ni siquiera Putin, esperaba. Durante años, especialmente antes de la guerra en Ucrania, el consenso era que recuperar Crimea requeriría un asalto anfibio masivo que permitiera a Ucrania poner tropas en la península. Ese asalto se uniría a un avance por la estrecha franja de tierra que conecta Crimea con Ucrania. Simplemente no podía suceder. Ucrania perdería decenas de miles de soldados, si no es que más, y se quedaría vulnerable en el territorio continental. La fuerza no era una opción, y la mayoría en Occidente parecía estar de acuerdo, señala el Independent. Pero la fuerza se ha convertido en una opción, solo que no es la fuerza que nadie esperaba. Como ha sido tan frecuente en Ucrania, los drones están en el centro de todo, y es gracias a los drones que Ucrania ni siquiera necesita enviar soldados a Crimea para aflojar el control de Putin. Los constantes ataques de drones y sus consecuencias están haciendo el trabajo de desrusificación por cuenta de Ucrania. Ahora hemos visto los transbordadores que transportan los trenes desde Rusia a través del estrecho de Kerch hacia Crimea, trayendo turistas pero también trayendo petróleo, gas, comida y todo lo demás que la gente necesita para vivir allí. Son atacados repetidamente por Ucrania, señala Ingram. Eso se suma a los ataques a camiones en la región ocupada. Ucrania ahora controla el flujo de todo hacia Crimea, desde combustible hasta agua, y los problemas son evidentes para todos. La estrategia de aislamiento de Ucrania ha provocado una crisis de combustible en Crimea, ya que las estaciones de servicio se quedan sin gasolina, y los rusos se quedan sin medios para reabastecerlas. Se podría decir que Ucrania ejerce control de fuego sobre la península, lo cual ha sido posible gracias a ese enfoque en destruir los sistemas de defensa aérea que mencionamos. Más allá del combustible, la comida también es un problema. Reuters informó el 1 de agosto que los ocupantes rusos en Crimea ahora se ven obligados a hacer fila para conseguir comida caliente, porque Ucrania está llevando a cabo ataques contra la red energética de Crimea, lo que les quita la energía a los ocupantes. Ciudades enteras se están quedando sin electricidad y agua, informa el New York Times. En algunos casos, los apagones duran días antes de que Rusia pueda restablecer el suministro eléctrico, solo para que Ucrania ataque de nuevo. La iluminación nocturna en la península cayó un 20% en julio. 1.4 millones de los habitantes de Crimea antes de la guerra se han visto afectados por los cortes de energía causados por Ucrania. Ese es todo el objetivo. Más allá de los aspectos simbólicos y militares, Ucrania está convirtiendo Crimea en un infierno en la tierra para las personas que Rusia ha trasladado a la península. Esa gente sabe que Putin no puede protegerlos. Lo ven todos los días. Pero lo que realmente le dolerá a Putin no es el ocupante común haciendo fila para conseguir comida después de gastar el último de su gasolina para llegar a un vendedor. Son las élites.
Ellos pueden ver en lo que se ha convertido Crimea, y no es lo que Putin les prometió. Crimea se suponía que iba a ser un destino vacacional, un paraíso para los oligarcas de Putin que Ucrania no podía tocar. Esos oligarcas ahora van a la playa y ven que la playa tiene minas, tiene alambre de púas y tiene dispositivos antitanque. Ya no es lo mismo. Todo ha cambiado, dice Ingram. Ese es el mensaje que se está filtrando de regreso a los círculos de élite de Rusia, al círculo íntimo de Putin. Lo que estamos viendo aquí es una liberación mediante la destrucción de la narrativa. Ucrania no necesita enviar soldados a Crimea. Lo que está haciendo es volver la península inviable para Putin y sus élites. Ucrania solo tiene que seguir enviando drones para seguir atacando los objetivos que han atacado durante los últimos meses. Cada ataque causa daño. Ese daño no puede ser reparado debido a la brillante estrategia de aislamiento de Ucrania. Y cada vez que un dron aterriza en Crimea, Putin recibe un golpe. ¿Cuántos más puede soportar el líder de Rusia? Mientras todo esto sucede, Rusia se está preparando para las elecciones de la Duma estatal a mediados de septiembre. Estas son las primeras elecciones de este tipo desde que Putin lanzó su invasión, y el líder de Rusia se enfrenta a la posibilidad de malos resultados. Él no corre el riesgo de ser apartado del poder, pero muchos de sus aliados sí. Personas que Putin ha colocado para que sigan su línea se presentan a estas elecciones, y la situación de Crimea es quizás uno de los factores más importantes. Putin tiene miedo ahora. Le preocupa que lo que está sucediendo en Crimea, junto con los ataques de Ucrania contra otros objetivos simbólicos, incluyendo Moscú y San Petersburgo, pueda hacer que las elecciones no resulten a su favor, incluso en un estado policial donde supuestamente controla todo. Las élites que pensaban que su asociación con Putin les daría poder pueden estar a punto de salir. Y si es así, tendrán que echarle la culpa a lo que está pasando en Crimea. Los susurros sobre el fracaso de Putin se hacen más fuertes cada día en los rincones oscuros del Kremlin y en las casas de oligarcas y políticos que ven que Putin está más débil que nunca. Ese, en última instancia, es todo el objetivo de lo que está haciendo Ucrania. Ingram mencionó las elecciones de septiembre por una razón. Era para mostrar que Putin es vulnerable, que su poder no es tan intocable como pensaba. Ucrania es la razón de eso. El colapso del control de Putin sobre Crimea podría motivar tanto a los rusos comunes en las urnas como a las élites tras bambalinas a finalmente hacer algo respecto a un líder que ha ido tan lejos que ya no hay forma de hacerlo volver atrás. Putin no se retirará de Crimea. Ucrania no invadirá. Pero ninguno de estos escenarios necesita suceder para que Ucrania salga victoriosa en la península. El exministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fyodorov, lo explicó todo en junio. Crimea se está convirtiendo en una isla. Podrías argumentar que ya lo es. Y lo que le espera a la península son más ataques, más dolor y más enojo hacia un presidente ruso que prometió proteger, pero ha fallado en cada oportunidad. Estamos presenciando el principio del fin del dominio ruso en Crimea. Algo grande ya está ocurriendo en la península, y para Putin, esto solo va a empeorar a partir de ahora. Ingram ha explicado gran parte de lo que Ucrania está haciendo en Crimea y las consecuencias de la brillante campaña de 2 fases. La guerra de Estados Unidos con Irán se ha reavivado. Ya se han llevado a cabo varios días de ataques, pero hay algo diferente en la Operación Furia Épica esta segunda vez. Ya no se trata solo del poder aéreo. Estados Unidos ha aprendido sus lecciones y sabe que el estrecho de Hormuz será la clave del éxito esta segunda vez. Así que Estados Unidos ha desatado un arma secreta, y no es un arma cualquiera. Esto es algo que Ucrania innovó y Estados Unidos ha aprendido a usar. Ucrania le dio la clave a Estados Unidos. Ahora, por primera vez para Estados Unidos, esa clave se está usando para desbloquear la barrera del estrecho de Hormuz y Irán no está preparado para nada de esto. ¿Cuál es esa clave? Dejaremos que el Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, lo explique. En un artículo publicado el 13 de julio en Piraeus, CENTCOM reveló que había lanzado una ola de ataques ofensivos contra Irán el día anterior, y que esos ataques alcanzaron múltiples ubicaciones, todo con el objetivo expreso de evitar que Irán ataque embarcaciones en el estrecho de Hormuz. Las fuerzas de CENTCOM atacaron sistemas de defensa aérea militar iraníes, sitios de radar costeros, capacidades de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones utilizando aviones de combate estadounidenses, buques navales, drones aéreos de ataque unidireccional y drones marítimos de ataque unidireccional. Por primera vez el artículo reveló que es esa última declaración la que es clave. Por primera vez en la historia, Estados Unidos ha utilizado drones marítimos kamikaze con fines ofensivos contra un enemigo, y al hacerlo, Estados Unidos acaba de mostrarle al mundo que se ha inspirado en todo lo que Ucrania ha logrado contra Rusia en el Mar Negro y el Mar de Azov. Ucrania es la innovadora de esta era de tecnología de drones, y ha establecido el modelo para usar drones marítimos para controlar un cuerpo de agua relativamente pequeño. El arma secreta de Ucrania ahora se está usando contra Irán.
¿Pero realmente es un arma fabricada en Ucrania la que está causando el daño? Había señales de que surgieron indicios de que podría haber sido así aproximadamente un mes antes de que Estados Unidos usara drones marinos por primera vez. El 9 de junio, United 24 Media informó que los drones marítimos Magura UM-5 de Ucrania hicieron su debut en el Indo-Pacífico durante una operación de entrenamiento de Estados Unidos. El dron causó impresión. La operación, que incluyó a 17,000 soldados, logró hundir un barco objetivo durante un ejercicio de fuego real en Filipinas, demostrando que es precisamente lo que Ucrania siempre ha mostrado que es. Este es el mismo dron que causa estragos en la flota del Mar Negro de Rusia, al grado de que esa flota básicamente ya no es un factor en Ucrania hoy en día. Y en Filipinas, Estados Unidos recibió su primera muestra directa del poder del arma ucraniana. Estados Unidos incluso llevó a cabo este ataque en el estrecho de Luzón, lo que parecía un movimiento intencional para mostrarles a países que controlan vías marítimas estrechas, como Irán con su control sobre el estrecho de Hormuz, que Estados Unidos puede usar drones marítimos de manera efectiva. Esa operación marcó la expansión oficial de los drones de Ucrania más allá del Mar Negro, y podría llevarte a suponer que fue el Magura UM-5 el que Estados Unidos usó para atacar a Irán el 12 de julio. Sin embargo, esas suposiciones son incorrectas. Es posible que Estados Unidos haya estado probando el Magura UM-5, y bien podría usar pronto en el estrecho de Hormuz la potencia de ese dron, que tiene una carga útil de 320 kilogramos y un alcance de 430 millas náuticas. Pero para su primer despliegue de combate de un dron marítimo, Estados Unidos pudo haberse inspirado en las hazañas de Ucrania en el Mar Negro, pero quería usar un dron que desarrolló por sí mismo para enviarle el mensaje a Irán de que hay un nuevo tipo de arma en la zona. No fue el Magura UM-5 el que Estados Unidos usó el 12 de julio, fue el Corsair. En su informe sobre lo que CENTCOM hizo en Irán, el Military Times dice que Estados Unidos usó Corsairs para ayudar a degradar la capacidad de Irán de seguir atacando barcos comerciales a través del estrecho de Hormuz. Y es fácil ver por qué Estados Unidos pudo haber preferido usar ese dron marítimo en lugar del dron más consolidado de Ucrania. El Corsair es una potencia. Construido por Saronic, con sede en Texas, el Corsair mide 24 pies y puede transportar una carga útil de 1,000 kilogramos a una distancia de más de 1,000 millas náuticas, así que puede recorrer más del doble de la distancia del Magura UM-5 y desatar más de 3 veces la potencia explosiva en un ataque kamikaze. El Corsair también puede alcanzar velocidades de hasta 35 nudos, lo que lo hace lo suficientemente rápido para enfrentarse a las lanchas rápidas iraníes, que son la principal amenaza en el estrecho de Hormuz. Después de todo, la marina tradicional de Irán no va a poder hacer mucho. Hacia el final de la primera fase de la Operación Furia Épica, Estados Unidos afirmaba haber destruido más de 160 embarcaciones navales de Irán, lo que básicamente dejó fuera de combate a la marina iraní desde el principio. Ahora son las lanchas rápidas y embarcaciones pequeñas similares las que forman el núcleo de la estrategia de Irán. Siguiendo el modelo del Mar Negro de Ucrania, ahora Estados Unidos quiere hacer del Corsair la contramedida perfecta. Quizás te preguntes por qué Estados Unidos pudo haber elegido el Corsair sobre el Magura UM-5 desde una perspectiva de combate. Sí, el Corsair es más potente y puede viajar más lejos, pero el Magura UM-5 ya ha demostrado ser un destructor de barcos. Eso podría hacerte pensar que era una mejor opción. Sin embargo, el Corsair no es en absoluto un sistema sin probar. De hecho, ya ha sido utilizado por Estados Unidos antes, aunque no para el tipo de misión que acabamos de ver. La plataforma Corsair ha registrado más de 100,000 millas náuticas, así que no es como si el dron acabara de ser desplegado en el mar por primera vez en Irán. También tiene un historial sólido en otros tipos de misiones, y un historial reciente además. Fue apenas el 8 de junio cuando Estados Unidos utilizó un Corsair para rescatar a la tripulación de un helicóptero AH-64 Apache que se había estrellado frente a la costa de Omán, señala Task and Purpose. Se cree que ese helicóptero fue alcanzado por un dron iraní, y el Corsair demostró que podía ofrecer una forma de bajo riesgo de navegar por el estrecho de Hormuz para salvar a los soldados. Eso ya de por sí fue algo sin precedentes para Estados Unidos, ya que era la primera vez que América utilizaba un dron marítimo para rescatar a personal varado en el mar. Lo que hizo CENTCOM con el Corsair el 12 de julio fue muy diferente. Lo que Estados Unidos ha hecho aquí es observar cómo Ucrania está remodelando la guerra naval moderna, inspirado en sistemas como el Magura, que recordemos pronto podría llegar al estrecho de Hormuz. Estados Unidos ha desatado una demostración de poder de drones marítimos contra Irán. Eso es una señal clara para el régimen de Teherán de que la batalla por el estrecho de Hormuz va a ser diferente esta vez. Al igual que el Mar Negro, el estrecho de Hormuz es un cuerpo de agua relativamente pequeño con puntos de acceso claros. Es controlable. Sin embargo, quedan preguntas que aún no hemos respondido.
La principal de ellas es que fue lo que realmente atacaron los Estados Unidos con el Corsair. Sabemos que se llevó a cabo un ataque sin precedentes, pero ¿qué fue lo que destruyó? Estás a punto de descubrir la respuesta, pero antes, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para presionar el botón. Hay una diferencia clave entre la campaña del Mar Negro de Ucrania y lo que Estados Unidos acaba de hacer con su dron marino, y la diferencia radica en el tipo de objetivo que fue atacado. Ucrania se enfoca principalmente en destruir barcos con sus drones marinos porque sabe que Rusia no puede reemplazar los buques de guerra que han sido eliminados en el Mar Negro. Estados Unidos no tiene ese lujo cuando se trata de las lanchas rápidas de Irán, que son más pequeñas, más rápidas y mucho más numerosas que los buques de guerra de Rusia. Así que Estados Unidos decidió que, en lugar de atacar las lanchas rápidas con el Corsair, iría directo al origen, una base desde la cual salen esas lanchas rápidas. Lo que Estados Unidos hizo con los Corsair el 12 de julio fue parte de una gama más amplia de ataques que también incorporaron drones aéreos, buques de guerra y aviones de combate, los cuales se combinaron para atacar decenas de instalaciones militares iraníes. Sin embargo, era tarea de los Corsair atacar la base naval de Bandar Abbas. 3 de los drones marinos de Estados Unidos visitaron esa base, y está claro por qué Estados Unidos eligió este objetivo en particular para su primer enfoque de combate. Bandar Abbas es considerada una de las bases navales más importantes de Irán, ya que es una instalación principal tanto para la Marina iraní como para las fuerzas navales desplegadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC. Este último es principalmente responsable de los despliegues de lanchas rápidas que Irán utiliza para interrumpir el transporte marítimo en el estrecho de Hormuz. Bandar Abbas es algo así como un comodín para las fuerzas navales de Irán, informa Sandbox. Es sede de puntos de mando y control. Irán lo utiliza como punto de partida para sus lanchas rápidas y buques minadores. Ambos ya han causado bastantes problemas en Hormuz. Incluso hay misiles ubicados en esta base en particular. Pero por encima de todo, y quizás la gran razón por la que esta base fue la primera en ser atacada por los Corsair de Estados Unidos. Bandar Abbas está ubicada justo en la punta de la curva en el estrecho de Hormuz, que está prácticamente justo en el centro de la vía fluvial. La base es central para todo. Ningún barco que intente entrar o salir del estrecho puede evitar Bandar Abbas, y cualquier barco que Irán no quiera en el estrecho de Hormuz puede ser atacado por armas lanzadas desde esta base en particular. Así que Estados Unidos la atacó con drones marinos Corsair. Y al hacerlo, Estados Unidos no solo buscaba destruir los puertos construidos en la base, sino que también se aseguró de que el riesgo que representaban los sistemas de defensa aérea de la era soviética y los misiles antibuque chinos instalados en Bandar Abbas fuera prácticamente nulo. Sandbox informa que el objetivo específico de Estados Unidos pudo haber sido las instalaciones de reparación y mantenimiento de submarinos en Bandar Abbas, lo cual tiene sentido en el contexto de eliminar el único aspecto del poder naval que le queda a Irán, y que Estados Unidos no puede simplemente destruir con ataques aéreos y misiles antibuque en la superficie. Sin embargo, Estados Unidos aún no ha confirmado nada más allá de que el ataque ocurrió y que estuvieron involucrados drones marinos Corsair. Ahora, Bandar Abbas no es ajeno a los ataques estadounidenses, ya ha sido atacado antes. Sin embargo, el régimen de Irán no estaba preparado para lo que Estados Unidos tenía preparado esta vez. No podía estarlo. El Corsair no se había utilizado antes para realizar un ataque. Y aunque Irán probablemente pensó que Estados Unidos eventualmente introduciría drones marinos en la batalla por Hormuz, claramente no anticipó que esos drones serían usados para atacar una base. Lanchas rápidas tal vez, pero una de las bases más fortificadas en la costa iraní se suponía que no debía ser atacada. Sin embargo, lo fue. Y aunque Irán quizá no esperaba que el Corsair fuera el arma elegida por Estados Unidos, sabía que algo se avecinaba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó eso muy claro en la antesala de la reactivación de la Operación Furia Épica. Frustrado porque las negociaciones no avanzaban tan rápido como a Estados Unidos le gustaría o en la dirección que quería que tomaran, Trump dijo el 8 de julio que el acuerdo de alto el fuego de Estados Unidos con Irán había terminado, mientras calificaba a los líderes del país como locos y escoria. Eso ocurrió tras el peor intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán que se ha visto desde que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento que, entre otras cosas, garantizaba un periodo de alto el fuego de 60 días. Supongo que esa garantía no funcionó. Estados Unidos tampoco muestra señales de que vaya a detenerse. 2 días después de su primer uso de un dron marino como arma, Trump dijo que las plantas de energía y los puentes de Irán son los próximos objetivos, ya que Estados Unidos también instituyó un bloqueo contra los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. La próxima semana se va a poner muy mal para ellos, declaró Trump y agregó: vamos a destruir todas sus plantas de energía, vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a negociar. A riesgo de sonar cínico, mientras más cambian las cosas, más siguen igual. Parece que Estados Unidos e Irán están exactamente donde estaban hace unos meses. Todo esto nos lleva a la pregunta obvia de qué significa todo esto para el futuro.
Tenemos a Estados Unidos logrando hitos inéditos, junto con el reinicio de los ataques aéreos y navales que definieron la situación en el estrecho de Hormuz durante gran parte del periodo entre marzo y junio. Esto tampoco es algo a corto plazo para la administración de Trump. Trump ha dejado muy claro que la guerra con Irán ha vuelto y va a durar tanto tiempo como Estados Unidos lo necesite. Se ha notificado formalmente al Congreso que Estados Unidos está reanudando la actividad militar en Irán en forma de una carta que Trump envió el 10 de julio, informando al Congreso que esta actividad ha comenzado. Eso ha provocado un debate en Estados Unidos. Una notificación no es lo mismo que la aprobación del Congreso. Por supuesto, no es que la administración de Trump buscara aprobación la primera vez. Mientras el debate continúa, estamos más interesados en las implicaciones militares del primer uso de un dron marítimo por parte de Estados Unidos para lanzar un ataque. Esas implicaciones son enormes, porque este solo incidente podría señalar un cambio total en la forma en que Estados Unidos desarrolla y adquiere armas. Saronic es un ejemplo perfecto del cambio que está ocurriendo en la industria de defensa de Estados Unidos en este momento. Una vez más, inspirado por Ucrania, Estados Unidos está buscando que sus contratistas de defensa aporten capacidad real de combate en lugar de gastar millones incontables de dólares en plataformas y armas que tienen tanto que ver con proyectar poder como con realmente ejercerlo. El Corsair es uno de los resultados de este cambio en la dinámica de adquisición de defensa. El dron marino le cuesta a Estados Unidos menos de $1 millón, lo que lo hace más barato que cualquiera de los misiles que Estados Unidos está usando contra Irán y es capaz de llevar a cabo misiones de rescate y ataque. Lo que estamos viendo aquí es un cambio hacia la eficiencia de costos combinada con la efectividad en combate, lo que en pocas palabras describe a la perfección el enfoque de Ucrania para desarrollar las armas que utiliza contra Rusia. Este cambio sigue en curso. En Irán, es probable que veamos el debut de varias armas nuevas, aunque complementarán lo que Estados Unidos ya está usando en lugar de reemplazarlo. Sin embargo, este cambio probablemente llevará a Estados Unidos a desarrollar muchos más drones de todo tipo. Nuevamente, eso se debe a Ucrania. Ha demostrado que los drones pueden usarse para prácticamente cualquier tarea imaginable en la guerra moderna, dejando a Estados Unidos en la poco probable posición de tener que ponerse al día en este aspecto. Volviendo a centrarnos en el conflicto reavivado en Irán, es obvio que el estrecho de Hormuz será el punto focal tanto para Estados Unidos como para Irán. ¿Cómo no lo sería? Fue el caos en esta vía marítima lo que definió la Operación Furia Épica a principios de este año, ya que el exitoso bloqueo de Irán provocó que los precios del petróleo se dispararan y las tensiones explotaran en todo el mundo, ya que la guerra restringió la capacidad de las naciones del Golfo para vender petróleo y dejó a muchos países occidentales preocupados por un conflicto que sentían que no tenía por qué ocurrir. Los precios del petróleo ya han comenzado a subir de nuevo, informa CNBC. No es coincidencia que el primer ataque realizado por un Corsair ocurriera en el estrecho de Hormuz. En última instancia, será quien controle esta vía marítima quien salga victorioso en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Ambas partes lo saben. Trump ya ha declarado un bloqueo, junto con una exigencia de aranceles del 20% a los barcos, que rápidamente fue retirada. Irán dice que va a detener todas las exportaciones de petróleo de Medio Oriente a través del estrecho. Irán también ha comenzado a atacar por su cuenta, ya que atacó bases militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein, junto con petroleros con bandera de los Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Hormuz, en represalia por los ataques de Estados Unidos. Empieza a sentirse como la primavera de 2026 otra vez. Para Estados Unidos la diferencia ahora es que tiene una nueva arma en juego en el estrecho de Hormuz. Queda por ver cuánto cambiará las cosas esa arma. El Corsair es claramente efectivo, pero parece poco probable que se use para perseguir lanchas rápidas. El Financial Times estima que Irán tiene entre 500 y 1000 de estos tipos de botes, y usar una flota de drones marinos que cuestan cerca de $1 millón para ir a cazarlos es ineficiente y puede que no sea ejecutable simplemente por la cantidad. En cambio, Estados Unidos podría buscar usar el Corsair de las maneras que ya hemos visto, rescates cuando sea necesario y ataques contra puertos y bases costeras que Irán está usando para controlar el estrecho de Hormuz. La lógica es sólida. Frenar las lanchas rápidas de Irán en su origen reduce el impacto que pueden tener en el transporte marítimo, dándole a Estados Unidos más tiempo para lograr lo que quiere hacer en Irán antes de que la presión de la comunidad internacional pese como lo hizo antes. También existe la posibilidad de que el Corsair pueda ser utilizado para escoltar barcos mercantes en el estrecho de Hormuz. El Instituto Naval de Estados Unidos informó en junio que el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes ha recomendado esto como una posible aplicación para los drones marítimos de Estados Unidos, afirmando: el comité cree que las embarcaciones tripuladas del ejército pueden ser asistidas por vehículos de superficie no tripulados dedicados, USVs, proporcionando una mayor protección de la fuerza, alerta temprana, detección y efectos defensivos, mientras se reduce el riesgo para el personal.
Lo que está absolutamente claro es que el Corsair y quizás otros drones marinos están siendo considerados para la segunda fase de la Operación Furia Épica. Estados Unidos ha aprendido de Ucrania y sabe lo versátiles que pueden ser estos drones. Y aunque puede que no pueda ejecutar la misma estrategia que Ucrania usó contra Rusia en el Mar Negro debido a la cantidad de lanchas rápidas que Irán tiene, Estados Unidos acaba de mostrarnos lo peligrosos que pueden ser sus corsarios. Creemos que veremos más ataques costeros realizados por los drones marítimos de Estados Unidos en un futuro muy cercano, pero más allá de eso, las posibilidades son numerosas, y lo que Estados Unidos haga a continuación probablemente dependerá de la respuesta de Irán en el estrecho de Hormuz. También podríamos ver que Estados Unidos introduzca algo mucho más costoso en la guerra contra Irán. El mensaje ha sido enviado desde Victoria hasta Quebec. Canadá está haciendo un cambio importante, tan a menudo visto, injustamente o no, como un ejército de segunda que dependía de Estados Unidos para su protección, y así podía mantener una especie de pacifismo extraño. Ahora Canadá se está preparando para la guerra que todos temen. Ya no puede haber más restricciones presupuestarias. Canadá debe rearmarse, reconstruirse y asegurarse de estar listo para una pelea contra una amenaza rusa que se acerca cada vez más a afectar directamente a la OTAN. Ha llegado un nuevo amanecer militar a Canadá y está enviando señales que indican que está listo para pelear. El 6 de julio, el primer ministro canadiense Mark Carney habló antes de la cumbre de la OTAN, donde se reunió con decenas de otros líderes de las naciones miembros de la OTAN para discutir qué debería hacer el grupo ante la difícil situación geopolítica que ha creado la agresión constante de Putin. Mark Carney tenía un mensaje claro. En un mundo más peligroso y dividido, Canadá debe hacer más para defendernos, asegurar nuestra soberanía y apoyar a nuestros aliados. El primer ministro de Canadá declaró, antes de agregar, que las décadas de decisiones de política exterior que hicieron que el ejército canadiense se formara bajo el supuesto de que siempre estaría respaldado por su socio más poderoso han terminado. Los supuestos que moldearon décadas de la política exterior y de defensa canadiense han sido trastocados. La historia ha vuelto con fuerza. La última frase es aterradoramente cierta. Putin ha vuelto a poner en primer plano los horrores de la era de la Guerra Fría, después de 3 décadas con su invasión a Ucrania. Y ahora el temor es que pronto expanda su agresión a una guerra que envuelva a Europa y quizás al resto del mundo. Lo que vemos aquí es un cambio total en la política canadiense anunciado por Carney. Durante décadas, Canadá ha sido vista como uno de los eslabones más débiles de la OTAN, informa el Wall Street Journal. El medio tiene razón. La nación tiene una larga historia de no acercarse ni de lejos a cumplir con el objetivo de gasto en defensa de la OTAN, que es el 2% del Producto Interno Bruto o PIB de un miembro. Tan recientemente como en 2025, Canadá solo gastaba el 1.37% de su PIB en defensa, y regularmente ha estado por debajo del objetivo de la OTAN desde que se estableció en 2006. Eso ha cambiado en 2026 y exploraremos cuán pronto. Pero la declaración de Carney es mucho más que fanfarronería de una nación que siempre ha tenido el potencial de ser una potencia militar importante. Es una declaración de intenciones, una señal para cualquier enemigo potencial que esté escuchando de que Canadá está poniendo fin a sus días de simplemente dejarse llevar y depender de su posición en la OTAN, y se está preparando para convertirse en una fuerza de combate poderosa por sí misma, lista para cualquier guerra que se le presente. No se equivoquen, Carney quiere que Putin sepa que Canadá está despertando. Él está señalando un nuevo enfoque que AFCEA Internacional describe con 3 fases: reconstruir, rearmar y reducir la dependencia. En medio de un anuncio de que Canadá se está preparando para comprometer $81,000 millones para modernizar su ejército mediante una iniciativa a la que ha llamado la Estrategia de la Industria de Defensa, Carney ha dicho que el orden basado en reglas del pasado se está desvaneciendo y que Canadá necesita estar lista para lo que venga después. Para asegurarse de que así sea, Canadá ha creado la Agencia de Inversión en Defensa, o DIA, para supervisar su nueva estrategia, y esa agencia se está enfocando en 5 pilares que harán que Canadá vuelva a destacar como un miembro clave de la OTAN. Esos pilares se encuentran dentro de las 3 fases que menciona AFCEA, y son: renovar las relaciones de Canadá con socios de la industria, priorizar la producción nacional de armas, invertir en innovación militar, trabajar con socios nacionales y asegurar las cadenas de suministro para eliminar cuellos de botella que puedan afectar la capacidad de Canadá para defenderse. Eso es lo básico. Pero va mucho más allá de eso. Empecemos con el aspecto de la reconstrucción. Para convertirse en la fuerza militar que necesita ser, para tener una oportunidad de competir con Rusia o cualquier otro enemigo, Canadá necesita fortalecer su ejército. Eso comienza con el reclutamiento, y esta es un área en la que Canadá ha empezado a destacar. Político dice que está ocurriendo un gran cambio dentro de Canadá, ya que la población del país está aceptando el llamado de Carney para tener un ejército más fuerte. Ese cambio ha resultado en un aumento en el número de canadienses, especialmente de las generaciones más jóvenes, que se están enlistando en el ejército canadiense. En el último año, hasta el verano de 2026, ha visto un aumento del 13% en las inscripciones, impulsado en parte por
Canadá al ofrecer aumentos salariales del 20% a sus soldados y prometer mejores servicios sociales y viviendas militares para quienes se enlistan. Canadá no necesariamente tenía un ejército débil antes. Global Firepower clasifica al país como el número 28 más poderoso entre 145 que evalúa cada año. Sin embargo, para una nación de aproximadamente 40 millones, tener unas fuerzas armadas activas de 63.500 siempre fue un punto delicado. Eso simplemente no es un ejército lo suficientemente grande desde la perspectiva de la cantidad de personal, especialmente en comparación con Estados Unidos. Y los canadienses se están dando cuenta rápidamente. Político informa que el 63% de los canadienses ahora cree que el país necesita gastar más en su defensa de lo que ya gasta, especialmente tras el aumento de tensiones con Estados Unidos, del que hablaremos pronto. La BBC agrega que la tasa de militares que están dejando las Fuerzas Armadas canadienses también está disminuyendo, junto con el aumento en la tasa de reclutamiento. Todo esto es vital para la etapa de reconstrucción en la transformación de Canadá. Para fortalecer a un ejército, primero debes tener la voluntad del pueblo. Canadá parece tener eso, lo que le da una base sólida sobre la cual construir. Y eso es precisamente lo que está haciendo Canadá. Canadá ha creado un documento estratégico de 58 páginas para detallar sus próximos compromisos de gasto desde ahora hasta 2035. Estos compromisos incluyen 180,000 millones de dólares dedicados a adquisiciones y 290,000 millones de dólares que se invertirán en la infraestructura de defensa del país. En otras palabras, la construcción literal de las armas y defensas que Canadá necesita si quiere tener alguna oportunidad en una guerra futura. Además de eso, Euromiden Press informa que Canadá está lanzando nuevas medidas que le permitirán combatir la amenaza de guerra híbrida que representan naciones como Rusia. Según la embajadora saliente de Canadá en Ucrania, Natalia Smok, Canadá ha creado 2 programas junto con sus socios para contrarrestar la amenaza híbrida. El primero es una academia que le dará a Canadá un flujo de analistas y asegurará que se comparta información entre la nación y sus socios de defensa. El segundo es un fondo que se utilizará para apoyar a las víctimas de ataques híbridos, particularmente organizaciones e individuos que quizás no tengan la capacidad de resistir el tipo de tácticas de guerra híbrida que utiliza Rusia, como el hackeo. De nuevo, todo es trabajo fundamental que es crucial para la reconstrucción. Pero además de construir, Canadá debe hacer algo crucial que todos los ejércitos tienen que hacer si quieren ser respetados por las potencias que desean amenazarlos: rearmarse. Más personal y nuevos programas están bien, pero no significan mucho frente al ejército ruso, que es más grande. Lo que llamará la atención de Putin, junto con la de cualquier otro enemigo de Canadá, son las armas, y muchas de ellas. Pero antes de que profundicemos en el aspecto de rearmamento del nuevo enfoque de Canadá en defensa, les recuerdo que están viendo el programa militar. Hacemos videos que analizan cómo se mueve el poder y las dinámicas geopolíticas cambiantes que nos afectan a todos. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más de nuestros videos diarios. Hablemos de gastos. Mencionamos cómo Canadá se ha quedado atrás de los demás miembros de la OTAN en cuanto a gastos durante años y que en 2026 es la primera vez en mucho tiempo que la nación alcanza el objetivo de gasto de la OTAN. Viene más. El Wall Street Journal dice que el presupuesto de defensa de Canadá para 2025 prevé 60,000 millones de dólares de gasto extra hasta 2030 para fortalecer las Fuerzas Armadas del país. Canadá también ha aceptado alcanzar el nuevo objetivo de la OTAN de gastar el 5% del PIB para 2035. Esto se logrará gastando el 3.5% del PIB en defensa y otro 1.5% en inversiones críticas relacionadas con la defensa y la seguridad, como los programas de contramedidas de guerra híbrida que mencionamos antes. Hay quienes critican una supuesta falta de transparencia en los planes de gasto en defensa del gobierno canadiense, aunque el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, ha dicho que se proporcionarán más detalles a medida que Canadá avance. No tenemos razón para dudar de Champagne. Y también tenemos muchas indicaciones de en qué va a gastar Canadá gran parte de su dinero cuando se trata de la parte de rearme del plan. Por un lado, Canadá busca vincularse fuertemente a los planes de defensa de Europa. En diciembre de 2025, Canadá logró llegar a un acuerdo final para unirse al programa Acción de Seguridad para Europa de la Unión Europea, o SAFE. Ese programa, que tiene un valor de 171,000 millones de dólares, es descrito por Politico como un esquema de préstamos para armas y le dará a Canadá acceso a proyectos financiados conjuntamente y permitirá que empresas canadienses compitan por trabajos bajo el programa SAFE. En otras palabras, el programa refuerza varios de los pilares del nuevo plan de defensa de Canadá, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones con socios existentes y el desarrollo del sector interno de manufactura de defensa de Canadá. Pero eso es solo el comienzo. Cuando se trata de gastar directamente en nuevas armas, Canadá ha estado en una ola de compras últimamente.
El principal anuncio hasta ahora llegó el 6 de julio. Fue entonces cuando se dio a conocer la noticia de que Canadá acordó comprar 12 submarinos a Alemania, en lo que la BBC llama el mayor acuerdo de este tipo en la historia. Este acuerdo hace que Canadá enfrente un problema naval clave, que es que solo uno de cada 4 submarinos existentes está realmente en condiciones de navegar. Y también contribuirá a ese pilar tan importante de que Canadá fortalezca su propia capacidad de fabricación de defensa. El acuerdo, que ya se ha pactado pero aún no se ha formalizado, ha hecho que Canadá elija a TKMS como su proveedor de submarinos. Esa empresa se especializa en la construcción de submarinos no nucleares, así que Canadá no invertirá en sumergibles de última generación. Pero eso no es lo que importa. Lo que sí importa es que Canadá está invirtiendo después de años de dejar que su marina se las arregle con submarinos inadecuados. Una vez que estén terminados, estos 12 submarinos le darán a Canadá la capacidad de tener 3 submarinos operando en cualquier momento, lo que permite espacio para el mantenimiento y la conservación de los otros submarinos. Y los submarinos tendrán capacidades para operar bajo el hielo. Para un país que espera un conflicto con Rusia en la región ártica, eso es vital. El acuerdo aún está en las primeras etapas, y todavía no sabemos cuánto va a gastar Canadá ni cuándo recibirá los submarinos. Pero 12 submarinos no son baratos. Y continuando con la ola de gastos, hay otros acuerdos que nos muestran cómo Canadá está rearmando activamente sus fuerzas armadas. El Wall Street Journal dice que en junio, Canadá firmó un acuerdo de $1.760 millones con Australia para comprar un sistema de radar transhorizonte que probablemente también se convertirá en clave para los planes del país de defender sus intereses en la región ártica. También hay sugerencias de que Canadá podría estar considerando la compra de aviones de combate Gripen de Suecia, después de una visita a Canadá de la familia real sueca. Ese rumor surge después de que Canadá pusiera en pausa un acuerdo para comprar 88 F-35 a Estados Unidos en 2025, debido a esas tensiones políticas que hemos estado mencionando. Hay más. En marzo, se informó que Canadá acordó un trato de $307 millones con Colt para comprar 30,000 nuevos rifles para el ejército, todos los cuales serán fabricados en Canadá. Ese acuerdo incluye la opción de comprar 35,000 rifles más y permitirá a Canadá reemplazar los rifles que ha estado usando durante 35 años. Se va lo viejo y entra lo nuevo, y todo esto con el beneficio adicional de impulsar una vez más la manufactura nacional de Canadá. Encima de todo esto, y a pesar de las tensiones con Estados Unidos, Canadá confirmó en junio que comprará 26 lanzacohetes HIMARS en un acuerdo de $2.6 mil millones que también incluye municiones, entrenamiento, apoyo y refacciones. Lo que estamos viendo aquí es que Canadá está cumpliendo con su discurso de inversión. Y esto es solo el principio. 2026 es el año en que Canadá finalmente comenzó a cumplir con sus obligaciones con la OTAN, y a partir de aquí solo gastará más. Nuevos submarinos, aviones de combate, rifles, radares y lanzacohetes van a reforzar y modernizar a un ejército que ha estado estancado por demasiado tiempo. Durante los próximos meses y años, esperamos escuchar mucho más sobre cómo Canadá gastará miles de millones de dólares en nuevas armas. Con eso, llegamos a la última de las 3 R de Canadá: la dependencia. Específicamente, esto trata sobre algo que ya hemos mencionado varias veces. Canadá está intentando desvincular su defensa de Estados Unidos tanto como sea posible, para poder mantenerse por sí mismo. Esto no significa que habrá una ruptura total en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Canadá no estaría comprando lanzadores HIMARS si ese fuera el caso. Sin embargo, nadie puede negar eso. La situación diplomática entre las dos naciones norteamericanas ha sido una especie de montaña rusa desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo. Y ese cambio le ha mostrado a Canadá que no siempre puede asumir que Estados Unidos estará listo y dispuesto a luchar para defender a su vecino del norte en caso de que surja la necesidad. La relación que antes parecía inquebrantable resultó ser más frágil de lo que cualquiera esperaba. Apenas unos días después de que Trump se convirtiera en presidente, la administración de Trump impuso aranceles a Canadá en febrero de 2025, alegando que Canadá necesita hacer más para combatir la inmigración ilegal y el ingreso de fentanilo a través de la frontera. En los meses siguientes, Trump comenzó a hablar sobre anexar Canadá. Ya fuera en broma o no, las declaraciones de Trump preocuparon a mucha gente. Carney ha hablado sobre una ruptura geopolítica, e incluso con su aumento en el gasto, Canadá ha sido criticado por el Pentágono. En mayo, Elbridge Colby, quien es el subsecretario de Defensa para Políticas del Pentágono, hizo una dura crítica a Canadá, afirmando que la nación no ha logrado avances creíbles en sus compromisos de defensa. Basándonos en todo lo que hemos hablado en este video, eso es demostrablemente falso y tampoco ayuda a las relaciones. Estados Unidos también ha anunciado que está pausando su participación en la Junta Permanente Conjunta de Defensa para poder reevaluar cómo este foro beneficia la defensa compartida de América del Norte. Parece que la palabra permanente solo era una sugerencia. Esta Junta Asesora sobre Seguridad Continental ha existido desde 1940 y que Estados Unidos la pause, aunque no se retire, es otra señal que Canadá ha tomado muy en serio. Canadá no solo se está preparando para la guerra,
Se está preparando para un posible futuro, en el que la alianza que ha compartido con Estados Unidos durante tanto tiempo puede no ser suficiente si Canadá alguna vez es atacado. Así que lo que vemos en todo esto es que Canadá está enviando sus propias señales. A pesar de las críticas, Canadá está invirtiendo. Su ejército se está fortaleciendo mes a mes, mientras Canadá se prepara para una guerra que espera que nunca llegue, pero para la cual necesita estar listo. ¿Pero con quién sería esa guerra? ¿Realmente necesitamos hacer la pregunta? El debate en Canadá está dejando de ser si podría comenzar una guerra con Rusia para pasar a cuándo. Seamos claros, no es probable que Putin envíe soldados a invadir Canadá, al menos no por mucho tiempo. Cualquier guerra que venga después de Ucrania se peleará en Europa, al menos al principio, pero Canadá es miembro de la OTAN, igual que muchas de las naciones europeas que están en la mira de Putin. Lo más probable es que si Putin invade un país como Polonia y actúa de manera agresiva en el territorio de los estados bálticos o nórdicos, se le pedirá a Canadá que ofrezca su apoyo. Además está el factor del Ártico que mencionamos antes. A medida que las rutas de navegación del norte comienzan a abrirse, Rusia y Canadá quieren hacer valer sus reclamaciones. Eso va a crear puntos de fricción y Canadá necesita estar preparada para defenderse para que Rusia no pase por encima de la nación. También vale la pena señalar que Canadá ha desplegado alrededor de 2.000 soldados bajo la operación Reassurance en Letonia, y cualquier ataque contra esos soldados se consideraría un ataque contra el propio Canadá. Rusia también ha sido muy vocal en sus condenas a Canadá en las últimas semanas, lo que solo aumenta la tensión geopolítica que preocupa a Carney y compañía. El 10 de junio, Rusia tachó a Canadá de belicista y amenazó con una respuesta apropiada después de que Canadá firmara un acuerdo de producción de drones con Ucrania. Este tipo de amenazas rusas son algo habitual cuando cualquier nación hace algo que no le gusta a Putin. Pero el hecho de que Putin esté dispuesto a amenazar a Canadá de manera tan directa demuestra que el líder ruso no está preocupado por la respuesta de Estados Unidos, que normalmente habría seguido a un intento de intimidación como este. Se ha revelado la verdadera naturaleza de un Estado que está lejos de ser amante de la paz, sino más bien un Estado belicista, que busca por todos los medios posibles seguir alimentando este sangriento conflicto. Nos reservamos el derecho de dar una respuesta apropiada, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, después de que se concretara el acuerdo. En resumen, Canadá tiene razón al prepararse para una pelea. Rusia parece estar decidida a iniciar una. Volviendo al tema de la OTAN, Canadá también debe estar preparada para hacer valer su peso si Putin invade a un miembro de la OTAN en Europa. Rusia ha estado provocando a los estados bálticos y nórdicos, junto con Polonia, a finales de junio y principios de julio. Polonia incluso ha recibido una advertencia de Estados Unidos de que Rusia está planeando algo grande, desde un ataque con drones hasta una incursión terrestre en las próximas semanas. Algunos dentro de la OTAN, incluido el jefe del ejército alemán, Christian Freudenthaler, también creen que Rusia estará lista para atacar a un miembro de la OTAN para finales de la década, no antes. Si eso sucede, se activará el artículo 5 y Canadá se verá obligado a acudir en ayuda del estado invadido. En el pasado, Canadá no habría estado preparado, pero eso está cambiando. Ahora Canadá se está preparando para desempeñar su papel en la guerra que todos temen que se avecina, y esos preparativos apenas han comenzado. Las guerras del siglo XXI no solo se libran en las líneas del frente y los campos de batalla físicos, también se libran en el ciberespacio. Ejércitos especializados de hackers de élite y comandos de guerra cibernética llevan a cabo una variedad de operaciones digitales ofensivas y defensivas, desde espionaje hasta la interrupción de infraestructuras y la guerra de información contra sus enemigos. Muchas de las principales potencias del mundo participan en estas actividades, incluyendo a Estados Unidos, China, Israel y el Reino Unido. Sin embargo, la gran mayoría de estas naciones tienen límites y reglas estrictas en cuanto a cómo reclutan, entrenan y despliegan a sus especialistas en hackeo. Rusia, sin embargo, no sigue esas reglas ni códigos morales. Su Servicio Federal de Seguridad, FSB, recluta activamente a lo peor de lo peor, incorporando hackers criminales a sus filas en lugar de enviarlos a la cárcel. Estafadores, clonadores de tarjetas, desarrolladores de malware, operadores de ransomware, grupos de hackers que encuentran vulnerabilidades en las redes de las empresas para burlar sus defensas y robar ilegalmente secretos comerciales y datos sensibles. Este es el tipo de personas que Vladimir Putin describió como artistas durante la edición 2017 del Foro Económico Internacional de San Petersburgo de Rusia, afirmando: son como artistas. Si están de buen humor, se levantan en la mañana y empiezan a pintar sus cuadros. Los hackers son iguales. Se despiertan en la mañana, leen sobre algunos acontecimientos en asuntos internacionales y si tienen una mentalidad patriótica, entonces intentan hacer su propia contribución de la manera que consideran correcta,
correcta en la lucha contra aquellos que tienen cosas malas que decir sobre Rusia. Curiosamente, durante ese mismo discurso, Putin también afirmó que Rusia no estaba involucrada en hackeos a nivel estatal y que no iban a hacerlo. Al contrario, estaban tratando de combatirlo dentro del país. Pero, como muchas de las cosas que salen de la boca de Putin, esto fue, por supuesto, una mentira descarada. Incluso si el Kremlin hace todo lo posible por encubrir sus acciones ilícitas, hay literalmente montones de pruebas que lo demuestran. No solo participa en hackeos patrocinados por el Estado, sino que no tiene ningún reparo en contratar hackers que tienen un historial comprobado de actividades ilegales y totalmente inmorales. Así no es como la mayoría de los países llevan a cabo sus operaciones de guerra cibernética. En Estados Unidos, por ejemplo, los expertos en ciberseguridad pueden postularse para trabajar como hackers del gobierno en agencias como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad o el Departamento de Seguridad Nacional. El proceso de solicitud es complejo e involucra revisiones de antecedentes detalladas y exámenes desafiantes para separar a los mejores del resto. En China, mientras tanto, el gobierno suele preferir recurrir a la búsqueda de talento para encontrar a los individuos más capacitados de las principales empresas de tecnología del país. Incluso en países que podrían considerarse un poco menos escrupulosos y más corruptos, como Irán y Corea del Norte, existen procedimientos claros establecidos. Por ejemplo, el ejército puede desempeñar un papel en el reclutamiento y la capacitación de expertos en tecnología de la información talentosos, o a los niños prodigios se les pueden ofrecer plazas en escuelas de élite de ciencia y tecnología y ser inscritos en cursos intensivos de programación informática. Los métodos varían, pero al menos siempre existen ciertas reglas establecidas. Sin embargo, en Rusia parece que solo hay una regla que realmente importa: no hagas nada en contra del Estado. Mientras los hackers obedezcan esa regla, enfocando sus esfuerzos en atacar entidades de otros países en el mundo, en lugar de bancos rusos, empresas o el propio Kremlin, entonces básicamente se les permite hacer lo que quieran y salirse con la suya. Algunos incluso son recompensados con puestos y beneficios en el FSB. Así ha sido más o menos durante décadas, remontándose hasta los primeros días del Internet. En los años 90, por ejemplo, Rusia ya tenía una comunidad de hackers bastante amplia, y muchos hackers rusos podrían haber sido descritos como rebeldes o espíritus libres. Muchos eran anti-establishment, similares a los hackers de otros países del mundo, y estaban ansiosos por usar sus habilidades únicas para promover el libre flujo de información. Sin embargo, luego ocurrió un evento histórico importante que cambiaría para siempre el panorama del hacking ruso. Ese evento fue la Segunda Guerra de Chechenia. En agosto de 1999, combatientes islamistas muyahidines de Chechenia realizaron incursiones armadas en la República Rusa de Dagestán para apoyar a los rebeldes separatistas de la región. Esperaban formar un Dagestán y Chechenia unidos que operarían bajo un gobierno islámico y expulsarían a todos los rusos de la zona. El gobierno ruso intervino y tuvo lugar una breve batalla, donde el peso abrumador del ejército ruso resultó ser demasiado para que los rebeldes y separatistas pudieran enfrentarlo. El conflicto pudo haber terminado ahí, pero en septiembre de 1999, una serie de explosiones en edificios de departamentos ocurrieron en 4 ciudades rusas, matando a cientos de civiles. A pesar de algunas inconsistencias y misterios en torno a estos eventos, así como la clara falta de pruebas que vincularan las explosiones con los rebeldes chechenos, el primer ministro ruso, en ese momento, Vladimir Putin, usó estos incidentes como pretexto para iniciar una invasión a gran escala de Chechenia y reclamar el control total de la región. Y así comenzó una sangrienta batalla que duraría casi una década, con decenas de miles de víctimas, que finalmente culminaría con el establecimiento del control por parte de Rusia y la instalación de su propio gobierno en Chechenia. Naturalmente, con los canales de televisión rusos mostrando las secuelas de los atentados en los apartamentos y un titular de un periódico nacional culpando de estas atrocidades a los rebeldes chechenos, gran parte de la población rusa se indignó y apoyó plenamente las acciones militares del Kremlin. Algunos incluso llevaron su apoyo al siguiente nivel. Un grupo de hackers, por ejemplo, que se hacían llamar la Brigada de la Red Siberiana, decidió comenzar su propia campaña de guerra cibernética contra las fuerzas chechenas. Fundado por un estudiante politécnico de Tomsk llamado Dmitry Alexandrov, el equipo de 7 personas utilizó técnicas de hackeo relativamente rudimentarias para causar caos en los sitios web chechenos. Principalmente dependían de ataques de denegación de servicio distribuido, o DDoS, por ejemplo, que consistían en enviar una gran cantidad de solicitudes a un sitio web en particular para sobrecargar sus servidores y hacer que dejara de funcionar. También realizaron ataques de alteración de sitios web, que consistían en obtener acceso administrativo a ciertos sitios web y cambiar su apariencia o contenido. Los medios rusos, en ese momento, informaban rutinariamente sobre las acciones del grupo, que incluían alterar la página principal del sitio web del Centro del Cáucaso, que contenía mensajes de militantes chechenos dirigidos a sus seguidores, simpatizantes y posibles reclutas. Mientras tanto, los medios chechenos argumentaban que, debido a la magnitud de estos ataques, probablemente no eran obra de aficionados independientes, sino de un grupo patrocinado por el Estado. De hecho, incluso acusaron al FSB ruso de llevar a
cabo los ataques. Esto nunca se comprobó de manera concluyente, pero fue el primer caso importante en el que el Servicio de Seguridad de Rusia estuvo asociado de alguna manera con hackers criminales, y ciertamente no sería el último. De hecho, al final de los años 90 y al comenzar el nuevo milenio, varios otros grupos de hackers rusos y lobos solitarios empezaron a surgir, desarrollando nuevas técnicas y herramientas para hacer sus ataques más efectivos. Herramientas como el gusano de correo electrónico Masilania, lanzado en 2002. Este software malicioso utilizó técnicas popularizadas por el virus Melissa anterior. Los hackers lo nombraron en honor al popular personaje animado ruso, Masilania, y lo distribuyeron en forma de archivos adjuntos en correos electrónicos. Los archivos adjuntos parecían inocentes a primera vista, pero si alguna víctima los abría, las computadoras se infectaban y el virus se propagaba enviando una copia de sí mismo a todos los contactos de la víctima. Juntas, estas computadoras infectadas se convirtieron en botnets, enormes redes de dispositivos infectados que los ciberdelincuentes pueden usar para llevar a cabo ataques DDoS, entre otros. Y a medida que la comunidad de hackers rusos evolucionaba y se expandía, surgieron nuevas figuras para marcar el rumbo. Uno de esos líderes fue Peter Leverov, también conocido bajo el apodo de Severa, el autoproclamado rey del spam en Internet. Y ese apodo no era una exageración. Los mensajes de spam de Levashov impactaron a innumerables personas en todo el mundo. Cualquiera que estuviera en línea con una cuenta de correo electrónico activa a principios de los 2000 probablemente recibió al menos uno, si no cientos de mensajes de spam que podían ser rastreados hasta este hombre, quien era dueño de algunas de las botnets más grandes y poderosas del planeta. A través de sus diversos esquemas de carding y spam, Severa llegó a la cima del imperio cibercriminal ruso y operaba con total impunidad, incluso compartiendo listas de precios públicas y anuncios de sus servicios en línea. Las fuerzas del orden rusas debieron haber visto estos materiales y pudieron haber tomado medidas contra Severa, pero no lo hicieron. Pero antes de explicar por qué, estás viendo el programa militar, y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Ahora, la razón por la que el FSB no simplemente puso tras las rejas a Levashov es que se dieron cuenta de lo útiles que podían ser sus talentos, especialmente después de que formó un grupo hacktivista conocido como Civil Antiterror. Originalmente, este movimiento fue fundado como una forma de reunir a diferentes grupos de hackers bajo una misma bandera, para que pudieran operar más fácilmente y coordinar ataques de manera más eficiente contra Chechenia. Ataques aleatorios de tipo DDoS y virus reempaquetados se volvieron menos efectivos con el paso del tiempo y a medida que la ciberseguridad mejoró, así que los hackers rusos tuvieron que volverse más ingeniosos para causar un daño serio a sus adversarios. Bajo la guía de Severa, lanzaron una ofensiva total contra los chechenos. Luego, empezaron a cambiar su enfoque hacia otros objetivos que también eran enemigos del Kremlin, como los partidos de oposición rusos, sitios de medios independientes, organizaciones no gubernamentales e incluso países extranjeros que eran vistos como críticos de la forma en que se gobernaba Rusia. Para Severov, no parecía importar si estaba bombardeando a partidos políticos o enviando mensajes de spam de "hazte rico rápido" a personas al azar en todo el mundo. Todo funcionaba y le generaba ganancias de una u otra manera, y los mecanismos involucrados eran en gran parte los mismos. Durante años, circularon rumores de que Severov debía estar trabajando como freelance o contratista para el gobierno ruso, especialmente en 2007, cuando sus enormes redes de bots se usaron para un ciberataque masivo contra Estonia. Años después, políticos del movimiento Nashi y del partido gobernante Rusia Unida admitieron haber participado en este ataque, y Severov también reconoció que había estado trabajando con el partido, y la evidencia siguió acumulándose desde entonces. Más o menos al mismo tiempo que el ataque a Estonia, un programador de Moscú llamado Anton Noskov decidió hacer una copia del sitio web civil antiterrorista de Severov para preservarlo y que las futuras generaciones pudieran analizarlo. Incluso cuando el sitio original fue finalmente eliminado, la copia de Noskov permaneció. Luego, en mayo de 2007, recibió una llamada telefónica de un hombre del Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, una rama del FSB, quien dijo que sus empleadores estaban muy interesados en colaborar con Severa y pidió su información de contacto. Noskov no estaba interesado en ayudar, así que decidió compartir su historia con periodistas independientes, revelando efectivamente al mundo que la principal agencia de seguridad de Rusia estaba contratando activamente a hackers maliciosos. Y Levashov era solo el prototipo. En los años siguientes, surgieron muchas más historias de grupos de hackers criminales e individuos específicos que fueron contactados por el FSB, no para ser castigados por sus crímenes, sino para ser recompensados con acuerdos secretos del gobierno. Aunque los detalles variaban de caso en caso, muchas de estas historias seguían un patrón familiar. Los hackers criminales primero se harían un nombre a través de sus actividades ilegales, como el robo de tarjetas de crédito, operaciones de spam, creación de botnets, hackeo de sitios web importantes, orquestar ataques DDoS o distribuir malware y virus. Esto, en efecto, era su manera de demostrar sus capacidades. Muchos luego empezaron a enfocarse en realizar ataques con motivaciones políticas, ya fueran ataques
a sitios web chechenos, contra naciones de la OTAN, contra Ucrania u otros objetivos. Esta era su manera de demostrar que sus ideologías estaban alineadas con las del gobierno. Una vez que el FSB identificaba a hackers que parecían tener habilidades excepcionales e intereses que coincidían con los suyos, se ponían en contacto con ellos, a veces ofreciendo una colaboración informal o encubierta, pero otras veces los reclutaban directamente para el ejército de hackers cada vez más grande y poderoso de la agencia. Era un ganar-ganar para todos los involucrados. Los hackers obtienen el beneficio de la protección gubernamental y la libertad de no ser procesados, lo que les permite seguir realizando sus actividades ilícitas. También disfrutan de todo el prestigio, el dinero y el poder que viene de trabajar para el Kremlin. El Estado, mientras tanto, puede desplegar a algunos de los operadores más experimentados y expertos en el mundo del cibercrimen para cumplir sus órdenes, con todos sus botnets, malware e infraestructura criminal ya preparados para llevar a cabo operaciones ofensivas y guerra de información contra sus enemigos, tanto nacionales como internacionales. Y como gran parte de esto se hace en secreto, el Estado también mantiene un nivel de negación plausible. El Kremlin, al final, también retiene el poder. Si alguna vez sus mercenarios cibernéticos contratados pierden su utilidad, el FSB puede tomar medidas fácilmente contra ellos, lo que puede incluir enjuiciamiento, encarcelamiento y humillación pública. Tal fue el caso de Dmitry Dukachev, también conocido bajo el alias Forb. Forb provenía de un pequeño pueblo y se metió en el mundo del hackeo desde muy joven. Era un ávido jugador de videojuegos y hackeó a un proveedor local de servicios de Internet para obtener acceso gratuito a Internet. También tenía la costumbre de documentar sus hazañas, escribiendo publicaciones en blogs, artículos e incluso sentándose a dar entrevistas para compartir los detalles de su carrera en el cibercrimen. En 2002, por ejemplo, comenzó a trabajar para una revista rusa de hackeo mientras también dirigía una operación de carding. Presumía regularmente de hackear sitios web y pronto se mudó a Moscú para vivir una vida lujosa gracias a las ganancias de sus hackeos. Una noche, Forb y algunos amigos intentaban destruir cámaras de vigilancia en la capital rusa cuando fueron abordados por agentes policiales. Resultó que uno de esos agentes trabajaba con el FSB y una vez que empezó a platicar con Forb, se sembraron las semillas de una relación mutuamente beneficiosa. En los años que siguieron, Forb se convirtió en un colaborador activo de la agencia, llegando eventualmente al puesto de empleado, en el Centro de Seguridad de la Información del FSB, donde se le asignó la tarea de monitorear, encontrar y contratar a otros ciberdelincuentes que él consideraba que tenían las habilidades y la mentalidad necesarias para apoyar las operaciones cibernéticas del Estado. Pasaba su tiempo revisando foros de hackers, leyendo publicaciones de otros usuarios, buscando personas que fueran tanto talentosas como patrióticas antes de ofrecerles acuerdos de colaboración con el Kremlin. Según se informa, hizo esto durante más de una década, reclutando a un número desconocido de hackers criminales durante ese tiempo. Sin embargo, en 2016, Forb parecía haberse convertido en más una carga que un activo para el FSB. Fue arrestado, acusado de transferir información clasificada a los Estados Unidos y acusado de traición. Él mantuvo su inocencia, afirmando que simplemente estaba siendo usado como chivo expiatorio, lo cual es totalmente plausible, dado el historial de Rusia, pero no fue suficiente para salvarlo de una sentencia de 6 años de prisión. Sería razonable pensar que la historia de Forbes debería servir como advertencia para otros hackers que estén considerando trabajar con el gobierno. En realidad, sin embargo, no parecía disuadir a muchos de ellos de aceptar acuerdos con el FSB cuando se los ofrecían. En las décadas posteriores al arresto de Forbes, ha habido numerosos casos documentados y muchos más, seguramente, que no están registrados, que involucran a hackers y grupos de hackers que llegan a acuerdos no oficiales con el gobierno ruso, prestando sus habilidades para operaciones como interferir en elecciones occidentales, hackear sitios web ucranianos durante la guerra entre ambas naciones, difundir propaganda digital, robar información sensible y realizar ataques de extorsión. Está el infame grupo de hackers Evil Core, por ejemplo, liderado por un hombre llamado Maxim Yakubets, quien a menudo es descrito en los medios rusos como el hacker que robó $100 millones y conduce un Lamborghini por las calles de Moscú sin ningún riesgo de ser arrestado. ¿Por qué? Porque resulta que está casado con la hija de un ex alto funcionario de la FSB, quien usó su influencia no solo para proteger a Evil Core de ser procesados, sino también para integrarlo a las filas de la agencia. Numerosos informes alegan que la FSB ha encomendado activamente a Evil Core llevar a cabo espionaje digital y ciberataques agresivos contra naciones de la OTAN a lo largo de los años. A cambio, al grupo se le ha permitido salirse con la suya en extensas operaciones de lavado de dinero, extorsión, ransomware y robos a gran escala. También está el igualmente notorio grupo hacktivista Killnet.
Operando principalmente a través de canales de Telegram, Killnet se formó en marzo de 2022 durante las primeras etapas de la guerra con Ucrania y ha continuado realizando numerosos ataques DDoS y ciberataques contra infraestructura crítica y sitios web gubernamentales en países que son percibidos como aliados de Ucrania, como Rumania, Moldavia, Noruega, Letonia, Estados Unidos y Alemania. No ha habido ninguna prueba clara o concreta que vincule a este grupo o a su enigmático líder, Killmilk, con el FSB. Sin embargo, muchos investigadores creen que, aunque Killnet no esté trabajando directamente con el servicio de seguridad, claramente tiene algún nivel de protección por parte del Kremlin, ya que sus intereses están muy alineados. Esta es la aterradora verdad de la estrategia de guerra cibernética de Rusia. No se trata de reclutar expertos talentosos en tecnología por canales legales, de buscar a los mejores de los mejores en las principales empresas de TI del país, ni de entrenar hackers éticos en las mejores universidades tecnológicas. En cambio, es una empresa clandestina y turbia que involucra a agencias gubernamentales oficiales, mezclándose con grupos criminales sospechosos, negociando acuerdos en las sombras que permiten a los hackers seguir propagando virus y estafando a millones de personas, siempre y cuando hagan un poco de trabajo para el Kremlin por fuera. Como muchos otros aspectos de las operaciones del Kremlin, es una forma fea y atroz de hacer negocios, pero es exactamente lo que hemos llegado a esperar del régimen de Putin. Mientras Rusia intenta avanzar más en Zaporilla, se topó con algo que nunca esperó. No eran soldados ucranianos, ni siquiera drones. Los colombianos estaban esperando. Mercenarios altamente entrenados que han perfeccionado sus habilidades en las selvas de su tierra natal están en Ucrania y acaban de hacer algo increíble. Los rusos empezaron a morir, se liberó una posición, pero la verdadera historia aquí no es solo lo que pasó en Zaporilla, es lo que está pasando en Colombia. Hay razones interesantes por las que tantos soldados de este país están yendo a Ucrania. Vas a conocerlas en este video, pero primero vamos a Stepnogorsk. Durante todo julio, los paracaidistas rusos habían empezado, lenta pero seguramente, a infiltrarse en este pequeño asentamiento. Habiendo sido expulsados una vez antes por un brillante y amplio ataque de liberación, esos soldados rusos estaban tratando desesperadamente de aferrarse a cualquier territorio que pudieran para que sus camaradas pudieran darle la buena noticia a Putin de que Stepnogorsk estaba bajo control una vez más. Los paracaidistas estaban lejos de controlar la aldea, pero los infiltrados son peligrosos, y este grupo en particular había empezado a establecer pequeñas posiciones en edificios quemados y otros escondites, permitiéndoles dirigir fuego contra las fuerzas ucranianas y preparar emboscadas para atraparlas. No se podía permitir que los infiltrados continuaran, no solo por el daño que eran capaces de causar, sino porque Stepnogorsk es más importante de lo que podría parecer. Este no es cualquier pueblo. Stepnogorsk ofrece acceso a la autopista E105 y con ella una posible ruta más profunda hacia Zaporilla. Si Rusia logra tomar el control de este pueblo, podría usarlo como un centro logístico y una base de lanzamiento para asaltos a través del río Dnieper, y más adelante, a la propia Zaporilla. Los infiltrados de Putin tenían un propósito claro. Ucrania necesitaba eliminarlos. Después de considerar todas las opciones, Ucrania decidió usar al Grupo Táctico Revanche para la operación. Esta unidad de la Inteligencia de Defensa de Ucrania ha estado activa desde el inicio de la guerra y se cree que tiene aproximadamente el tamaño de un regimiento, lo que significa que cuenta con entre 501 y 1500 miembros, pero lo que hace especial a Revanche es quienes se convierten en miembros. Los soldados ucranianos no forman parte de este grupo táctico. Los miembros vienen de muchos lugares para unirse a una unidad internacional. El Grupo Táctico Revanche ya ha dejado su huella en la guerra. Desde los primeros días de la invasión rusa, el grupo fue desplegado en Kiev y jugó un papel clave para detener el avance inicial ruso en la batalla de Hostomel. Más tarde, el grupo liberó Rudinska en el Oblast de Kiev y también había combatido en Yarkov y Chasiv Yar, además de combatir cerca del cinturón de fortalezas de Donetsk. Estos soldados son experimentados, talentosos y más que capaces de enfrentarse a los infiltrados rusos. Ahora, soldados colombianos del Grupo Táctico Revanche están en Zaporilla y acaban de destrozar a los infiltrados rusos en Stepnogorsk. Una publicación en Telegram del grupo del 28 de julio lo revela todo. Después de reconocer que los infiltrados rusos habían logrado penetrar en Stepnogorsk, el Grupo Táctico Revanche se tomó su tiempo. Los infiltrados no iban a ninguna parte. Su trabajo era encontrar un lugar donde esconderse y luego esperar a que llegaran suministros y refuerzos. Ambos estaban lejos de llegar, así que los miembros de Revanche aprovecharon la oportunidad para realizar un reconocimiento exhaustivo, aprovechando cada error que cometían los ocupantes rusos para ubicar perfectamente sus posiciones. Una vez que Revanche supo dónde estaban los rusos, soltaron los drones FPV. Una y otra vez, esos drones se estrellaron contra la posición rusa, dejando claro a los paracaidistas dentro que habían sido descubiertos. Esos paracaidistas, que ya estaban en una situación difícil, debieron haberse confundido cuando empezaron a escuchar español en el campo de batalla. Revanche siguió los ataques de drones con un asalto terrestre liderado por soldados colombianos. Antes de ese asalto, se les dio a las tropas rusas la opción:
rendirse ahora o morir en la pelea. No hubo respuesta de los paracaidistas, así que los soldados colombianos de Ucrania dispararon granadas a los búnkeres y trincheras donde se escondían los soldados rusos. Las secuelas de una de las batallas fueron captadas en cámara. Vemos a los combatientes extranjeros de Ucrania entrar a un edificio, revisando con cautela en busca de señales de paracaidistas. Un soldado ruso fue eliminado en el combate, un segundo fue capturado. La operación fue precisa y letal y efectiva. También resultó ser informativa. Vemos en las imágenes que el soldado capturado ya está herido. Lleva una venda en la cabeza y está tratando de esconderse en lo que mejor se puede describir como una choza subterránea. Cuando lo encuentran, tiene las manos levantadas. Lo primero que dice es: "Me siento muy mal. ¿Tienen agua o algo para beber?". Eso revela por completo por lo que Putin hace pasar a sus soldados. Ha habido historias sobre la falta de suministros y agua proporcionados a los infiltrados en el pasado. En mayo de 2025, los soldados rusos en Jersón incluso fueron sorprendidos bebiendo de charcos después de que el colapso total de sus líneas de suministro los dejó tan desesperados que prefirieron arriesgarse a beber agua sucia en lugar de morir de deshidratación. Ahora vemos a un soldado claramente herido en Stepnogorsk suplicando a sus captores por un poco de agua. El paracaidista recibe agua junto con un cigarro y luego es puesto bajo custodia por las fuerzas conjuntas de Colombia y Ucrania. También hay imágenes del interrogatorio que siguió. El paracaidista capturado revela todo sobre quién es y al hacerlo, expone lo que Putin y sus compinches realmente buscan en un soldado. De niño, terminó en un orfanato junto con su hermano después de que su madre perdió el control porque no podía controlarlos. Ese hermano también está en el ejército, luchando en el frente de Kursk, revela el soldado capturado. El soldado reveló que antes de terminar en un orfanato, su padre le dejaba tomar vodka desde muy pequeño. Papá terminó en prisión por agredir a un vecino y casi matarlo. El soldado abandonó la escuela después de 7 años de educación, lo que significa que no se graduó. Estaba en su primera misión cuando fue capturado en Stepnogorsk, y cuando le preguntan sobre Putin, el soldado revela cómo es realmente ser ruso. ¿De qué sirve votar de todos modos? Putin siempre va a ganar. Y cuando él y sus compinches están en el poder, buscan personas como este soldado, con poca educación, de familias disfuncionales, desesperados por dinero. Si hay una forma de explotar, los reclutadores de Rusia la aprovechan de inmediato. Y todo esto se supo porque Ucrania desplegó un contingente letal de soldados colombianos en Stepnogorsk. Eso nos lleva a la segunda gran historia aquí. O deberíamos decir la gran pregunta: ¿qué demonios hacen soldados colombianos luchando en el infierno de las líneas del frente ucranianas? Las respuestas son muchas, y pronto descubrirás que no se trata solo de un puñado de combatientes colombianos entrando al país. Son miles. Pero antes de profundizar en eso, te recordamos que estás viendo el programa militar. Si nuestro canal te está aportando información útil, suscríbete y activa las notificaciones para que veas más contenido como este. Colombia es mucho más importante para Ucrania de lo que podrías imaginar. Aunque ciertamente, las dos naciones no son aliadas al grado de que Colombia apoye activamente a Ucrania en su lucha contra Rusia. Soldados de esa nación llegan a Ucrania para luchar junto a personas con quienes sienten un cierto nivel de hermandad, y las cifras lo demuestran. El periódico de la ciudad de Bogotá reveló en febrero que los colombianos ahora conforman el contingente extranjero más grande de soldados que han ingresado a Ucrania. El grupo táctico Revanche está lleno de ellos, al igual que varias otras unidades que están luchando en el frente. El medio afirma que hasta 2.000 ciudadanos colombianos están sirviendo activamente en las filas de Ucrania en este momento, y que hasta 7.000 han servido en total desde que Putin lanzó su invasión. Los colombianos representan aproximadamente una cuarta parte de todos los soldados extranjeros que Ucrania recluta, señala el medio. Los soldados de esta sola nación también están dispuestos a morir para apoyar a Ucrania. El Consejo Atlántico informa que se estima que entre 300 y 550 soldados colombianos han muerto en las líneas del frente luchando por la liberación de Ucrania. La gran pregunta sigue siendo: ¿por qué? Esto no se trata solo del dinero, aunque el efectivo definitivamente ayuda. France 24 habló con un soldado llamado Dairo, quien dejó el ejército de Colombia después de 8 años de servicio. Dairo dice que el pago por su trabajo en su país es bajo. En cuanto a Ucrania, la brigada paga nuestros boletos de avión, el alojamiento en Bogotá y hace todos los trámites para que viajemos legalmente, dice y agrega: cuando escuché sobre esto, aproveché la oportunidad. Es lo que he estado esperando. De hecho, la paga no es muy buena para un soldado colombiano. Los oficiales de nivel medio en el ejército del país ganan aproximadamente $1,000 al mes mientras están en servicio activo. Un soldado raso recibe mucho menos, solo $400 al mes. Las pensiones militares en Colombia tampoco son suficientes para mantener a los exsoldados. El salario a menudo se reduce a la mitad, y los pocos programas que Colombia tiene para ayudar a sus soldados a reincorporarse a la seguridad y la vida civil no cumplen con su propósito. La mayoría intenta redirigir a los exsoldados al trabajo de seguridad privada, pero ese sector está saturado.
las vacantes son escasas, y cuando aparecen hay un verdadero ejército de exsoldados compitiendo por el puesto. Compara esta situación con lo que ofrece Ucrania. Más allá de todos los beneficios iniciales que menciona Dayera, quienes se inscriben para luchar en Ucrania reciben pago desde el momento en que comienzan el entrenamiento. Ese pago era de aproximadamente $490 por un entrenamiento que puede durar hasta 6 semanas, lo cual ya es equivalente a un salario de tiempo completo para un soldado colombiano. Pero eso es solo el comienzo. Los sueldos para los soldados que participan en operaciones de combate para Ucrania van de $3,000 a $5,000 al mes, muy por encima del salario promedio de un oficial de nivel medio en el ejército colombiano. Ucrania ofrece bonos de firma, a veces de hasta $25,000, así como un beneficio por fallecimiento de $350,000 entregado a las familias cuando un soldado muere en combate. En junio, Ucrania también implementó un sistema de paga por combate para sus fuerzas en el frente. Ahora, los soldados que participan en operaciones de combate activas pueden ganar más de $10,000 al mes, informa Business Insider. No solo es casi 30 veces el salario promedio en Ucrania, sino que también es un nivel de pago mucho mayor de lo que un soldado colombiano podría esperar recibir de su propio país. El dinero por sí solo es atractivo, pero hay más que eso. Para muchos de los colombianos que están luchando en Ucrania, el propósito es tan importante como el dinero. Dairo lo deja muy claro cuando habla con France 24. Lo hacemos por vocación de servicio, le dice al medio. Además, es una causa noble ir y luchar bajo una bandera que no es la nuestra, sino la de un pueblo que está siendo atacado. Es un poco como si un vecino entrara a mi casa a la fuerza. Ese sentimiento está lejos de ser raro entre los miles de colombianos que van a Ucrania, y ofrece una pista sobre cómo se sienten estos soldados en su propio país. Perdidos, carentes de una causa y abandonados. Colombia había sido durante mucho tiempo una nación que necesitaba a sus soldados, hasta que un acuerdo de paz en 2016 hizo que muchos de los que estaban en servicio activo sintieran que sus habilidades se desaprovechaban, además de que estaban mal pagados. Los soldados colombianos han empezado a pelear en otros países, no solo en Ucrania, sino también en Yemen y Sudán, porque sienten que han pasado toda una vida desarrollando habilidades que su propia nación no aprovecha. Además de eso, está el problema de la reintegración del que hablamos antes. Un soldado colombiano, que puede tener hasta 2 décadas de experiencia en operaciones de contrainsurgencia en su propio país, será dejado de lado por su gobierno una vez que se retire del servicio, cuando aún tiene 30 o 40 y tantos años. La economía civil no tiene lugar para ellos fuera del saturado sector de la seguridad privada. Ese sector representa más del 1% de todo el Producto Interno Bruto de Colombia y emplea a cientos de miles de personas. Pero ese es precisamente el punto. Por muy grande que sea la seguridad privada en Colombia, el sector está saturado, los empleos son escasos y los otros programas de reintegración que existen en Colombia están haciendo un mal trabajo ayudando a los exsoldados del país a encontrar empleo. Colombia no está contenta con toda la situación. Se han implementado una serie de marcos legales en un intento de evitar que los exsoldados colombianos se conviertan en mercenarios para Ucrania o para cualquier otro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, incluso ha afirmado que los soldados ucranianos tratan a los colombianos como una raza inferior y los despliegan como carne de cañón. Parece no haber pruebas reales de esto según las cifras, que muestran que no más de una 14ª parte de los soldados colombianos que han entrado a Ucrania mueren en combate. También vale la pena señalar que el propio Putin ha afirmado que Petro podría ser un socio prometedor, lo que sugiere que el presidente de Colombia podría tener una motivación más allá de la seguridad y el bienestar de los soldados de su país. Aún así, Colombia está tratando de evitar que sus soldados se dirijan a Ucrania. En diciembre de 2025, la Cámara de Representantes del país incluso votó para ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra los Mercenarios. Esa convención existe desde 1989, así que es extraño que Colombia solo ahora vea lo que está sucediendo como un problema. Sin embargo, esta ley no impide que Ucrania reclute. Aquellos que luchan en la Legión Internacional de Ucrania o que forman parte de las unidades regulares de asalto de Ucrania no se clasifican como mercenarios bajo esta misma convención, señala el Consejo Atlántico. En última instancia, parece que Petro no entiende el punto. Colombia tiene miles de soldados que sienten que sus habilidades no son respetadas, que no están recibiendo la compensación que merecen y que su país no logra reintegrarlos a la sociedad una vez que termina su servicio. Así que estos soldados encuentran un propósito al luchar por Ucrania, y Ucrania ha estado más que dispuesta a facilitar la llegada de colombianos a sus fuerzas armadas. Es notable que los primeros soldados que se unieron a Ucrania desde América Latina lo hicieron por su propia voluntad, señala France 24. Fue solo después de que un soldado mitad argentino, mitad ucraniano, al que el medio llamó Nazar, ayudó a impulsar un plan para traer a más personas, que Ucrania comenzó activamente a reclutar en el continente. Ucrania argumentará que lo único que hace es ofrecer la oportunidad. Depende de los propios soldados tomar la decisión. Todo esto nos lleva de regreso al asombroso asalto que los soldados colombianos llevaron a cabo en Stepnohorsk junto a sus colegas ucranianos. El asalto fue fructífero. Se realizó una captura, se obtuvo más información y los infiltrados rusos fueron expulsados del pueblo. Para Ucrania, esto es una gran victoria porque significa que Rusia ahora está más lejos de poder avanzar sobre los objetivos de Zaporilla que quieren atacar.
Sin embargo, Stepnohorsk aún no está a salvo, ni cerca de estarlo. Este pueblo ha estado sometido a combates durante gran parte de la guerra en Ucrania, y en un momento, Rusia logró ocupar en su mayoría Stepnohorsk. Esa situación se revirtió en mayo de 2026, cuando las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una brillante operación para liberar Stepnohorsk de los ocupantes rusos. Una serie de asaltos hizo retroceder a las fuerzas rusas, estabilizando la situación en el pueblo por un tiempo. Las posiciones de Rusia colapsaron cuando Ucrania llevó a cabo una operación de búsqueda y destrucción que involucró el uso de reconocimiento aéreo y fuego de precisión para inmovilizar a los soldados rusos, seguido de revisiones dentro de los edificios para matar o capturar a cualquier soldado que quedara. Esta operación fue muy similar a lo que vimos hacer a los soldados colombianos de Ucrania en julio, solo que a una escala mucho mayor. No se sabe si Ucrania utilizó a alguno de sus integrantes colombianos en esta etapa de la operación. Aún así, Putin no ha renunciado a Stepanijirsk. No puede hacerlo. El pueblo juega un papel fundamental en sus planes para el resto de Zaporilla. Hacia finales de mayo, el coronel Vladislav Voloshin, quien es el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, reveló que Putin ha enviado a la 7ª División de Asalto Aéreo en dirección a Stepanijirsk, con órdenes específicas de tomar el pueblo antes de que termine junio. Es probable que esos sean soldados de esta división los que las tropas colombianas de Ucrania capturaron o mataron en julio. En cuanto a tomar Stepanijirsk para junio, eso obviamente no ha sucedido. Solo otra fecha límite absurda e irreal creada por Putin, que a estas alturas debería saber que nunca se iba a cumplir. En cuanto a lo que está pasando en Stepanijirsk en este momento, acabamos de ver que Rusia está intentando meter infiltrados a escondidas en el pueblo. Sin embargo, Ucrania está vigilando y esperando cualquier oportunidad para eliminar a esos infiltrados. Y en este momento, no es Rusia la que está avanzando en Zaporilla, es Ucrania. Eso según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW. En su evaluación de la campaña ofensiva rusa del 29 de julio, el ISW dijo que las fuerzas ucranianas avanzaron en el oeste de Zaporilla tras un ataque en una fecha anterior. Imágenes de archivo geolocalizadas publicadas el 20 de julio y fechadas en junio de 2026 muestran a las fuerzas ucranianas despejando edificios ocupados por rusos en el noreste de Stepnohorsk, al oeste de Orikiv, lo que indica que las fuerzas ucranianas avanzaron previamente en la zona. Así que parece que las fuerzas de Putin no están más cerca de capturar Stepnohorsk que cuando Ucrania expulsó a la mayoría de esos soldados en mayo. Solo que ahora los secuaces de Putin tienen un problema aún mayor entre manos. Soldados colombianos bien entrenados y letales están trabajando junto a Ucrania para mantener despejada la aldea. Los soldados rusos están muriendo a manos de un enemigo que nunca vieron venir, y lo más probable es que cientos, si no miles, de soldados colombianos más pronto lleguen a Ucrania. Ya les dimos un poco de perspectiva sobre la situación en Stepanijirsk en este momento. Pero ¿qué pasa si quieres saber más sobre cómo Ucrania liberó el pueblo en primer lugar? Si ese es tu caso, entonces tenemos lo que necesitas. Informamos sobre la liberación de Stepanijirsk, cuando sucedió, y revelamos por qué fue tan importante. Te espera un metraje dramático del campo de batalla y una comprensión más profunda de lo que ese asentamiento significa en la lucha por Zaporilla. Mira el video después de que termines aquí, pero antes de irte, esperamos que hayas disfrutado este video. Si fue así, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para ser de los primeros en ver los videos diarios que publicamos aquí en el programa militar. Y gracias por vernos.